veremos un concepto importante dentro del área de interacción persona-computador, como lo es la experiencia de usuario o el User Experience, UX, conocido en el sector. ¿Qué es la experiencia de usuario? Pues podemos definir a la experiencia de usuario como una serie de percepciones y respuestas del usuario resultado del uso y o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. O sea que sus experiencias previas cuentan también en ese resultado de experiencia que está teniendo con mi producto o con mi sistema. Además, también podemos verlo como consecuencia de la imagen o marca, presentación, funcionalidad, rendimiento del sistema, comportamiento interactivo o capacidades de ayuda también de un sistema, ¿no? Y podemos también definirla como el estado interno y físico del usuario, resultado de sus experiencias previas, actitudes, habilidades, personalidad y contexto de uso. Todo esto está definido ya por estándares ISO que, bueno, los podemos ver y los podremos referenciar en esta asignatura. Además, algunos profesionales del área de interacción consideran a la UX como una extensión de la usabilidad, aunque algunos ven a la usabilidad como un atributo de la UX. O sea, la UX o la User Experience es más amplia que la usabilidad. Aunque algunos lo utilizan de forma indistinta, pero esto es incorrecto. Además hemos visto que con el paso del tiempo los profesionales han ido mudando de la usabilidad o del concepto de usabilidad hacia ese concepto más amplio de experiencia de usuario. Así, por ejemplo, la Usability Professional Associations se redefinió como User Experience Professional Association. Y también podemos ver que algunos autores consideran que la usabilidad es lo mismo que la evaluación de la usabilidad, la ingeniería de factores humanos, gestión de la experiencia del cliente, ergonomía, diseño centrado en el usuario o diseño amigable al usuario. O sea que dentro de usabilidad intentan englobar todo lo demás. Bien, realmente, ¿cómo vamos a considerar a la usabilidad? Va a ser como parte o como una de las dimensiones dentro de la experiencia de usuario. Don Norman, les recomiendo que vean el vídeo, se los dejaré en el aula virtual, define el término de experiencia de usuario de una manera más extensiva con estas funciones que comentaba anteriormente de percepciones, sensaciones, sentimientos, ¿vale? Todas estas evaluaciones, esta dimensión afectiva, lo considera la experiencia de usuario y no solamente en el momento de uso, sino antes, durante y después se tiene una experiencia. Podemos ver entonces que la usabilidad puede incluir aspectos perceptivos y emocionales que están típicamente asociados a la experiencia del usuario y los criterios de usabilidad pueden ser evaluados como aspectos de la experiencia del usuario. Entonces, la usabilidad es un elemento dentro de la experiencia de usuario y tiene que ser tenida en cuenta dentro del diseño centrado en el usuario. Y se prevé que este concepto siga creciendo cada vez más hasta ser considerado una ciencia de servicios. Podemos también ver que la experiencia de usuario no solo se tiene que tener en cuenta utilizando simplemente interfaces, sino que también podemos ver que la experiencia de usuario se tiene que tener en cuenta en interfaces no tangibles, como por ejemplo la utilización de los asistentes de voz o los asistentes virtuales. En este vídeo que les dejo de ejemplo en el aula virtual, pues van a ver cómo es la experiencia de usuario utilizando Siri con distintos acentos o Alexa o otros asistentes, probando con diferentes acentos y verán que la experiencia puede ser muy diferente y muy divertida y también muy, muy atractiva. Otro
concepto que se tiene sobre la UX, y a veces es algo confuso, es que se la relaciona directamente con la interfaz de usuario UI, con el diseño que se llama User Interface. Bien, pues no. Realmente la UX es cómo el usuario se siente mientras está interactuando, o como les dije antes, durante y después. Y la UI o la interfaz de usuario es cómo la gente o cómo la persona interactúa con ese producto o ese servicio. Entonces, muchas veces se ven una serie de elementos relacionados a la UX, o no se ven una serie de elementos y solo se ve que tiene que ver con el diseño de las interfaces o con el diseño visual de las interfaces, cuando esto no es así. Tal como les comenté antes, podemos prototipar, podemos crear experiencias no tangibles y no visuales. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que comentar? Pues realmente hay diferentes factores que afectan a la experiencia de usuario. Y esos factores son que sea usable, que sea útil, que sea accesible, que sea algo de valor y también que sea algo deseable, creíble y encontrable. Estas serían los 7 factores o las 7 facetas de la experiencia de usuario. ¿Qué más podemos comentar? Realmente la experiencia de usuario en la experiencia de usuario se tienen que diseñar, cuando uno diseña una experiencia, diferentes capas o diferentes niveles, y lo último que puede verse es ese diseño visual o ese diseño de interfaz. En este caso les estoy presentando un modelo de diseño de experiencia de usuario para web. Esto fue diseñado ya en 2010, o sea que ya hace bastantes años que tenemos este modelo, ¿no? Y aquí se propone pues que en ese diseño se analicen las necesidades de los usuarios, se haga un user research o la investigación previa, se definan los usuarios del producto, del servicio, del sitio al que el que se está diseñando. Luego se realice esas especificaciones de requerimientos, tanto de contenido como funcionales. También, una vez teniendo esa ingeniería de requisitos realizada, se diseña la interacción y la arquitectura de la información sobre ese sitio que vamos a diseñar o esa web. Y después estaría la capa del diseño de la información, el diseño de la navegación y el diseño de la interfaz. Y finalmente llegaríamos al diseño visual de esa interfaz y de esa experiencia de usuario, que, como también comenté anteriormente, no necesariamente tiene que tener ese diseño visual, pero sí la interacción final. Bueno, esto es un modelo aplicado a User Experience para la web. Les recomiendo también que vean algunos vídeos de la consultora de Nielsen y Norman, en donde van a poder observar la explicación de que sin usuarios no hay experiencia de usuario. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo a los usuarios, no hago investigación de usuario y no testeo con usuarios, realmente no voy a tener una experiencia de usuario, no voy a poder diseñar una experiencia completa, ¿vale? Entonces, fundamental incluir a los usuarios dentro de ese diseño iterativo y de esas pruebas de usuario que hay que realizar. Finalmente les dejo, como siempre, una serie de lecturas recomendadas para que puedan seguir explorando sobre este concepto que acabo de comentarles muy someramente, pero que espero que sea de mucho interés y que en las siguientes clases iremos andando en metodologías y en técnicas de diseño de experiencia de usuario, así como de su evaluación.